Glorifico con todo mi corazón el santo nombre de Dios, por su inmensa bondad y misericordia, porque no por obra de justicia que ninguna tenemos, sino por su mucho amor con que nos amó. Él nos ha llamado y nos ha santificado, nos tiene en su pueblo, y aún más tenemos que estar agradecidos por la oportunidad que nos da de reunirnos para recibir maná del cielo, para recibir la orientación espiritual que nuestras almas necesitan. El mensaje que me propongo predicar en el nombre de Jesucristo lleva como título La demanda del Espíritu. Practiquemos la limpieza espiritual. Limpieza es una palabra común, sobre todo en este tiempo que nos azotó la epidemia. Si alguno estaba descuidadito del significado o del papel que juega la limpieza en la salud del ser humano, en todo, yo creo que ahora sí está más empapado con esto. A los niños les enseñamos la rutina de lavarse las manos, simple agua y jabón, pero echa fuera los gérmenes, las bacterias, los virus, todo eso que si penetra nuestro organismo causa no solo la enfermedad, sino que hemos visto también la muerte. Esto no se conocía, por ejemplo, en la Edad Media, muchos años atrás. Por eso se propagaban las enfermedades y morían cientos, aunque ahora con todo hemos visto también el estrago que está causando esta pandemia. Pero bien, a finales del siglo XIX, cuando los científicos y doctores, las personas que se encargaban o que siempre van de avanzada en la medicina, se dieron cuenta de que las bacterias, los microorganismos eran los responsables de transmitir las enfermedades. Ya la medicina tomó un giro y se comenzó a usar precisamente la limpieza como medicina preventiva. Se comenzó a usar las superficies o los instrumentos en los hospitales y aún superficies estériles. ¿Por qué? Porque después de desinfectadas y limpias, pues están libres de gérmenes, y aún esa limpieza no solamente nos garantiza que ahí no hay gérmenes, sino que aleja otros microbios, insectos también, cosas que se alimentan de la suciedad. ¿No es así? Así que no solamente procuramos la limpieza en el hogar, la limpieza física, porque nos encanta, nos gusta, nos sentimos mejor, el cuerpo agradece cuando estamos limpios, cuando lo que nos rodea está limpio, sino que lo hacemos como medida preventiva, porque sabemos lo que pasa cuando no es así, y bien lo hemos comprobado. Y aunque, como dijo alguien, la limpieza es próxima a la santidad, no voy a entrar más detalles acerca de la limpieza en el orden físico, sino que me voy a referir a la limpieza en el orden espiritual. Y vamos a usar la analogía, porque a veces cuando tenemos en mente una ilustración o podemos asociar los conceptos, pues se nos hace más fácil identificarlos. Sabemos que limpieza es sinónimo de santidad, de pureza, de aseo, de ablución, como se dice en la Biblia o en otros países, higienización, lavado, pero también simboliza muchas cosas, ¿verdad? La honradez, el espíritu recto, etc. Y en este campo nos vamos a referir cuando hay gérmenes espirituales, esos gérmenes que tienen diferentes nombres, pero al final los podemos agrupar todos bajo el nombre de pecado. Cuando hay gérmenes en nuestras vidas, ¿cuánto estrago hacen? Pero gracias a Dios que nos dio el limpiador más poderoso, la sangre de su Hijo Jesucristo que quita el pecado del mundo.
Una sola gota de su sangre, como dice el mensaje de Stacy, es capaz para limpiar, para sanar, no solamente para limpiar mi culpa o la tuya, para limpiar el pecado del mundo. Y por eso es necesario que usemos ese limpiador. Y vamos a hablar precisamente de algunos versículos. La Biblia está tan llena de versículos referentes a la limpieza que podemos obtener a través de Jesucristo, que escogí solo unos cuantos. Solo les voy a pedir que leamos juntos, que participemos, que todas nuestras mentes estén involucradas en saborear, en analizar, en entender cuánta bendición hay en este sacrificio. ¿Estamos listos? Vamos a leer el primer versículo en Hebreos 4:14. Repitamos: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Siguiente. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Aleluya. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Así que gloria al Cordero de Dios, que por su sangre nos ha limpiado, regenerado, santificado. Sentimos que esa agua pura, ese manto de justicia, ha hecho la diferencia entre una condenación perpetua, que era lo que merecían nuestras faltas, y la vida eterna que el Señor tiene para sus hijos. Si hay algún alma, no solamente aquí en esta mañana, sino escuchando a través de la internet, que sienta que su pecado le está asfixiando, pesa mucho, si piensa que no tiene perdón, hay perdón y limpieza en la sangre de Jesucristo. Ninguna culpa, ninguna mancha es demasiado grande para Él. El manantial está abierto, fluye hoy como un río sin cesar. Pero ahora el Señor quiere decirnos a ti y a mí, los que por su gracia nos hemos sumergido en ese manantial, los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, que Él demanda, como le pidió el Espíritu a través de San Pablo al joven Timoteo: consérvate en limpieza. Tenemos una necesidad urgente de darnos cuenta de que vivimos saturados. Cuando digo saturados es sumergidos en un mundo que todo tiene partículas de, al menos, de deshonestidad, de inmoralidad sexual, adulterio, envidia, violencia, aún programitas simples que a veces nuestros hijos o nietos miran, cuando a veces analizamos, wow, pero ahí está colándole este concepto. Quiere decir que estamos siendo bombardeados continuamente. El enemigo sopla esas burbujas llenas de gérmenes, de pecado, porque no sabe que si logra que haya en nosotros pecado y corrupción, nos separa de Dios. Es por eso, mis hermanos,
que el Señor quiere que practiquemos la higiene espiritual, la limpieza, con el mismo cuidado con que practicamos la higiene para librarnos del virus, aún teniendo vacunas los que se la hayan puesto. Necesitamos entender que tenemos que tener, esto me ha hecho meditar tanto, ese filtro o mascarilla que usamos. Tenemos que usar la mascarilla del Espíritu, que nos ayuda a discernir entre lo santo y lo profano, que deja que pase el aire de las cosas espirituales, pero deja fuera todas partículas virulentas que si logran entrar en nosotros comienzan a corromper nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y como dijo Jesucristo, cuántas cosas sucias y feas salen cuando el corazón está corrompido. Tenemos que también cada día lavar nuestras manos y nuestro corazón en esa agua de vida, en esa sangre eficaz, pero usando también el jabón del arrepentimiento, de la confesión, del reconocimiento profundo para desechar todas las partículas que desagradan a Dios, todos esos pensamientos y imágenes y cosas que no glorifican a Dios, que a veces nuestra conciencia, la voz del Espíritu nos está diciendo eso no, pero aún así le damos entrada. Tenemos que lavarnos en la sangre del Cordero, mis hermanos. Tenemos de igual manera que practicar el aislamiento social sin despreciar a ningún alma, porque nosotros también traímos en sí mismo la raíz del pecado. No podemos despreciar a los pecadores, pero tenemos que practicar el aislamiento social de las malas compañías, como dice en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Practica la distancia social, porque aunque ames esas almas y tienes que predicarle de Cristo y traerlos a la fuente de vida, pero su compañía también te puede transmitir el virus del pecado. Tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico con la palabra de vida, con la lectura consciente, no solamente de rutina, consciente de la palabra de Dios, porque ella tiene vitaminas de la A a la Z, una vitamina para cada situación, medicina preventiva, mis hermanos. Si nos hemos dado cuenta que para que nuestro sistema inmune rechace mejor los efectos de las enfermedades, tenemos que usar, yo por lo menos he tenido que echarle mano a la vitamina D, al zinc, a la vitamina C y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque en parte tengo un sistema inmunológico bien débil, la consecuencia de una enfermedad que tuve hace muchos años, ITP, y un trasplante que me hicieron. Pero continuamente tengo que estar con eso, y he pensado que mi vitamina, lo que fortalece mi vida espiritual, mi sistema inmunológico, es la palabra de Dios. Ella también es fuente de agua viva que nos limpia, como dice la palabra. Somos limpios cuando guardamos la palabra de Dios, pero al menos ella nos robustecerá, nos dará la madurez espiritual para poder rechazar en el nombre de Jesucristo tantas tentaciones, mis hermanos. Queremos decirles que no solamente, como mencioné aquí, es importante o el Espíritu demanda la limpieza espiritual, el uso de todo esto que tenemos que aplicar de la vida diaria y común a la vida espiritual, aunque no veamos. Las cosas que son del Espíritu no se ven, pero se sienten. Y tenemos que ser bien diligentes, si no, aunque no lo veamos, comenzaremos a sentir todo el efecto del pecado en nosotros, que trae decadencia espiritual, ¿verdad? Es uno de los primeros síntomas. Ahí no tenemos mucho deseo de orar o de leer la Biblia. Ya por ahí, cuando veas eso, comienza a pedir la limpieza al Padre. Comienza a hacer algo, porque quiere decir que hay un virus infectando tu organismo. Como dice la palabra,
Consecuencia de ello también son las manos caídas, las rodillas paralizadas, las lenguas prestas para hablar mal, visión espiritual que se nos opaca o a veces nos quedamos cieguitos, y tantas otras cosas que poco a poco nos llevan a la apostasía o a la muerte espiritual, a menos que hagamos un esfuerzo consciente. Y esto tenemos que hacerlo porque la palabra de Dios lo declara bien determinadamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que el Señor demanda de su pueblo la santidad. Él es santo, gloria a su nombre, no es como nosotros. Él es puro, es la esencia misma de la santidad, y como tal, Él demanda que sus hijos, su pueblo, sean santos. Si miramos cuando estamos leyendo a través del año bíblico, las veces que hemos leído la Biblia, a veces decimos, ay, pero ¿por qué Levítico habla tanto de leyes ceremoniales y de la becerra que había que quemar para que de esas cenizas hicieran el agua de la purificación? Nos llama la atención el lavacro o altar de bronce que había en el templo para que los sacerdotes se lavaran y se purificaran antes de ministrar o de acercarse a la presencia de Dios. Todo eso nos señala que nuestro Dios demanda la santidad, y como le dijo en varias ocasiones, santos seréis, ¿verdad? Sed santos como yo soy santo. Eso lo dice el Antiguo Testamento y lo repite Pedro también en el Nuevo. Y esto nos da un detalle bien claro de que Dios reclama la santidad de sus hijos como estilo de vida. Es decir, amamos al Señor, queremos trabajar por su obra, somos ministros suyos, somos parte de su iglesia, pero Él nos exige que antes de acercarnos y tomar su nombre en nuestras bocas, antes de impartir esa bendición, tiene que haber en nosotros limpieza espiritual, mis hermanos. No tenemos que usar los métodos antiguos, todos estos rituales que eran una imagen de la limpieza total que nos daría Jesucristo con su ofrenda perfecta. Pero sí se mantiene constante todavía esa demanda de Dios a su pueblo de que practiquemos la limpieza espiritual. Y vamos a continuación a leer algunos versículos antes de ese, si tienes ahí. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Listos para leer? Ayúdenme. Leamos en la palabra. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad juicio. Restituid al agraviado. Oíd en derecho al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. Dios nos bendiga a través de la lectura de su palabra. Hagamos un énfasis en estos versículos. El amor de Dios está demostrado. Y cómo nos encanta, porque nos da seguridad, certeza de la salvación. Nos gusta hablar del amor de Dios. ¿Es así o no? Si fuéramos a escoger un tema para dirigir un servicio, para predicar, y de hecho tenemos que hacerlo perpetuamente y en todo lugar, es proclamar al mundo del amor de Dios, ese amor que nos limpia, ese amor que nos ofrece gratuitamente. Pero
tenemos que ver que Él también, además de amor, es, como dijimos, santo, es justo, y su justicia exige de nosotros que nos apartemos de pecado. Por eso, antes de venir, dice, venid y te voy a limpiar de todos los pecados que tenga, te voy a hacer tan blanco como ningún blanqueador terreno lo puede hacer. Pero antes de eso, ¿qué es lo que dice? Tú mismo, ya no en la sangre del Cordero, lavad, limpiad, quita la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, deja de hacer lo malo. Esa es la parte nuestra para que el Señor también nos limpie y purifique. Y en el versículo que se tomó como base, leemos: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Deja un momentito el versículo. Vamos a leerlo a la inversa. Isaí sabe bueno, no hay que ser un maestro o Yesenia, sino que sabemos que cuando un concepto queremos que se aclare bien, que penetre las mentes ya tanto de los pequeños como la nuestra, siempre analizamos sinónimos, antónimos, tratamos de interpretar el significado a la inversa. Esa es una de las técnicas para que podamos entender bien el punto clave que debemos asimilar. Así que leamos una vez. Bienaventurados significa felices o dichosos. Vamos a leerlo así como lo dice la palabra y después vamos a tratar de leerlo a la inversa. Repitamos: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si bienaventurado quiere decir dichoso, ¿podemos leerlo a la inversa? Diciendo la palabra desdichados. Leamos: desdichados los de sucio corazón, porque ellos no verán a Dios, al menos en esa condición de impureza. Por eso es que el Espíritu Santo nos está diciendo: hijito, hijita mía, limpia tu corazón, analiza tu vida espiritual, porque esa es la esperanza que tenemos, la esperanza de gloria, el poder verle un día, el poder estar postrados a sus pies, el participar de su reino santo. Pero la misma palabra nos deja entender que si en nuestro corazón se ocultan cosas que a Él le desagrada, malos pensamientos, rencores, palabras deshonestas, cosas que a veces hacemos o decimos o pensamos de manera consciente o inconsciente, todo eso nos impide ver a Dios si no practicamos diariamente la limpieza espiritual, mis hermanos. No nos confiemos porque ya estamos en su iglesia, porque Él nos haya redimido, porque hayamos militado unos cuantos años en sus caminos. Tomemos el ejemplo bíblico de David. El estado espiritual del humano es cambiante y nos dice también en la palabra que tenemos que reconocer que el corazón va de continuo al mal. Cuando Dios llamó a David, qué jovencito tan puro, se dedicaba al cuidado de las ovejas allá en los campos de Belén. Lo que hacía en sus ratos libres o mientras comían las ovejitas era tocar el arpa para alabar a Dios, componer salmos de alabanzas. Y cada vez que leemos los salmos nos damos cuenta, eran guiados por el Espíritu de Dios, pero nos podemos dar cuenta de la pureza de corazón que tenía David cuando Dios le usó. Pero andando el tiempo, pasó un gran tiempo de su juventud, ya después fue rey. Aún diríamos que tenía que haber sido más cuidadoso porque había adquirido mucha experiencia, ya estaba mayor, de manera que ni siquiera querían que fuera a la guerra para que no se cansara. Pero bajó la guardia, dejó que la pereza entrara en su corazón. Cuando uno está sin hacer nada, dice un proverbio que un hombre desocupado, un hombre puede ser tentado por un diablo, pero un hombre desocupado es tentado por 1000. Si es que la frase indica pues todos sus secuaces. Cuando él estuvo con la guardia baja, cuando él creyó que él pues
como rey, como cabeza. El Señor había sido con él en su entrada y en su salida, pero dejó que se colara a través de la ociosidad el pecado de la lujuria a través de sus ojos. El pecado siempre va a estar alrededor donde quiera que miramos, pero no puso ahí un pare, no se aferró, no usó el filtro. ¿Y qué pasó? De esa lujuria se convirtió en codicia de aquella mujer que no era la suya, aunque él tenía varias esposas. Y esa codicia dice que el pecado va engendrando muerte. De ahí vino el adulterio, y para rematar y tapar el adulterio, el homicidio. ¿Ustedes creen que si David hubiera visto eso por un huequito anteriormente, hubiera ocurrido? La historia hubiera sido diferente. Él no planificó hacer estos pecados horrendos. Simplemente que se descuidó. Y el enemigo, una vez que introduce el pecado y la carne toma control y se desenfrena, ocurren cosas feísimas. Mas lo que está escrito en la palabra de Dios, para nuestra enseñanza está escrito, para que no cometamos los mismos errores y para que podamos vivir en temor, practicando cada día la higiene espiritual. El Espíritu Santo te hace un llamado en esta mañana. Queremos ver su gloria, y ya está bien claro por la palabra que no podemos hacerlo con un corazón sucio. Entonces, llenémonos de valentía, seamos valientes lo suficientemente para darnos cuenta, apuntarnos a nosotros mismos, no a los demás, y mirar cuáles son los pecados en que hemos caído. Hay muchos que son tan grandotes que sí, no tenemos que pedirle a Dios que nos lo revele. Eso tenemos que nosotros, con el auxilio del Espíritu, comenzar a desecharlos, a eliminarlos, a ir pidiéndole a Dios que nos lave en la sangre del Cordero, confesándolos a Él. Soy débil, mira, y no importa si lo has cometido y lo repites otra vez. Te confieso que esto te desagrada, que me estorba, que me ensucia, y yo quiero ver tu rostro. Sácalo de mí. Y una vez que comencemos o ya hayamos tomado cuenta de esos pecados, que sí estamos conscientes de ellos, entonces podremos pedirle como David: líbrame de los que me son ocultos. Ayúdame a reconocer allí en el interior de mi corazón, de mi mente, de mi vida, cuáles son las cosas que te están desagradando. Porque sí es cierto que aunque tenemos la palabra de Dios como un espejo, a veces nos amamos tanto que no nos vemos tal cual somos. Somos humanos, se nos empaña también la visión espiritual y pensamos que estamos haciendo bien o que ya estamos haciendo más o menos lo suficiente. Pero el estándar lo pone Dios en su palabra. Por eso tenemos que decirle: ayúdame a entender lo que me está impidiendo en la relación contigo, y ayúdame para con energía aplicarle todo lo que le aplico en mi vida diaria a mi casa para que esté limpia, aplicarle tu sangre eficaz, aplicar la higiene espiritual. Pero yo quiero ver tu rostro. No podemos hacerlo cruzados de brazos, esperando que Dios en su gracia, los pecaditos y los pecadotes todos se vayan, porque una vez le recibimos como Señor y Salvador. El Espíritu Santo está pidiendo limpieza. Si aun cuando estamos bañados, que no estamos aseados y limpios, antes de comer nos lavamos las manos para impedir que los gérmenes pasen a nuestro estómago. Ahora que estamos a las puertas de esta reunión, donde vamos a participar del maná celestial, el Espíritu Santo te dice: tienes que también lavar tus manos y tu cabeza y tu corazón. De otra manera, los gérmenes de conceptos personales, los gérmenes del adormecimiento espiritual y muchas otras van a impedir que el maná que ingiera produzca en ti el efecto que el Señor desea. Al menos lo neutralizará, y quizás si estamos tan entretenidos se nos escaparán. Mis hermanos, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sea esta nuestra oración como la de David, que precisamente lo asociamos tanto a nuestras vidas,
porque aunque cometió estos pecados horribles, supo caer de rodillas, en saco, en ceniza, y decirle: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más limpio que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Mis hermanos, no hay mucho más que decir. Que el Espíritu Santo nos recuerde, nos haga conscientes de que necesitamos practicar la limpieza espiritual. Y para concluir, hoy, estando orando, el Señor trajo a mi mente una poesía que en su momento me pidió Yesenia, al departamento de damas, que escribiera, pero así como el Señor me habló, porque sé que es Él nada más, viene haciendo el resumen o la síntesis de este mensaje. Y dice así, la voy a leer: el Dios de toda pureza creó a su semejanza al hombre con ordenanza de mantenerse en limpieza. Mas el hombre en su torpeza su pureza despreció, cuando desobedeció y perdió la imagen divina, porque lo que contamina siempre separa de Dios. Mas su augusta voluntad es nuestra santificación, pues desde la fundación nos vistió de santidad, de inocencia y castidad como a sus hijos conviene. Por eso el cristiano tiene que recobrar su pureza, tal como Dios lo expresa, para que no se condene. ¿Y cómo se puede hallar limpieza de corazón en un mundo sin razón, lleno de mancha y pecar? ¿Dónde es posible encontrar ese rico manantial que brota inmenso a raudal con su gracia bienhechora? En la sangre redentora del Cordero Pascual. Al contemplar el Señor a la humanidad caída, ofrecióle darle vida a través de un Redentor. Por eso, en gesto de amor y de justicia a la vez, prometió que en vez de un juez enviaría a su Hijo amado para pagar el pecado del mundo en su redondez. Este manto de justicia que hoy cubre nuestros pecados es la sangre que ha limpiado nuestras manchas e inmundicias. Jesús pagó la franquicia hacia el trono de la gracia. Hoy gozamos la eficacia de su limpieza y perdón al borrar del corazón la impureza y la malicia. Y así, por gracia lavados, tenemos que procurar en limpieza caminar. Somos sus santificados. Hay que morir al pecado, al mundo y a Satanás. No hay por qué mirar atrás a nuestra vida pasada. Pongamos nuestra mirada, do reina la dicha y paz. Aquí me refiero a las hermanas, pero es para todo el pueblo de Dios. Escucha, hermana querida, si tienes el gran honor de ser sierva del Señor, pues hónrale con tu vida. La inmoralidad esquiva, sé casta, pura y prudente. Tu porte santo, decente, refleje la luz de Dios. Anuncia con obra y voz el evangelio a la gente. ¿Será tu vida en limpieza un testimonio viviente? Tú puedes ser diferente y conservarte en pureza. Que tu natural belleza brote desde tu interior. Sea tu adorno el candor. Que tu espíritu agradable, mujer virtuosa, hable para gloria del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y recordemos la demanda del Espíritu. Practiquemos la limpieza espiritual.